Hay dolores que no sangran por fuera, pero te dejan el alma hecha pedazos. Hay golpes que no te los da una enfermedad, no te los da una deuda, no te los da una crisis económica, te los da el rechazo. Y el rechazo tiene una crueldad particular porque no siempre viene gritando. A veces viene en silencio, viene en una llamada que nunca llegó, viene en una puerta que se cerró, viene en una mesa donde había lugar para todos menos para ti, viene en una familia que no te entendió, viene en un matrimonio donde dejaste de sentirte amado, viene en una iglesia donde esperabas abrazo y encontraste juicio, viene en una amistad que te soltó justo cuando más la necesitabas. Y lo terrible del rechazo no es solo lo que te quita por fuera, lo terrible es lo que empieza a susurrarte por dentro. Porque después de cierto tiempo el rechazo deja de ser una experiencia y comienza a convertirse en una identidad. Ya no dices, me rechazaron. Empieza a pensar, hay algo mal en mí. Ya no dices, me dejaron fuera. Empiezas a creer, yo no merezco estar adentro. Y ahí es donde el enemigo hace su trabajo más fino, más venenoso, más destructivo. Porque si logra convencerte de que no eres digno de ser amado, entonces también intentará convencerte de que no eres digno de ser recibido por Dios. Pero hoy vengo a hablarle esa herida. Hoy vengo a hablarle ese rincón del alma donde guardaste palabras, recuerdos, miradas y silencios que todavía te duelen. Hoy vengo a decirte con la autoridad de la palabra que aunque el rechazo te persiga, Dios no te huye. Aunque otros te marquen, Dios no te descarta. Aunque te hayan señalado, despreciado, traicionado o ignorado, el Señor sigue siendo un Dios que recibe con misericordia. Y quiero que lo oigas bien, porque esto no es una frase linda para levantarte el ánimo. Esto es una verdad bíblica. Esto está escrito. Esto está respaldado por la eternidad. En Juan 6:37 Jesús dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. No dijo, al que a mí viene, primero lo examino. No dijo, al que a mí viene lo pongo a prueba. No dijo, al que a mí viene, si su pasado no es demasiado oscuro, lo acepto. Dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Eso significa que cuando el mundo te expulsa, Cristo te abre la puerta. Cuando otros te sacan de la lista, Jesús escribe tu nombre con gracia. Cuando alguien te dice, aquí no perteneces, el cielo te dice, ven hijo, ven hija, esta casa también es tuya. A veces pensamos que el mayor milagro es que Dios sane un cuerpo, abra una puerta o provea finanzas. Y sí, claro que eso es glorioso. Pero hay un milagro todavía más profundo, que un corazón que fue despedazado por el rechazo vuelva a creer que puede ser amado. Eso es un milagro. Que alguien que fue abandonado pueda volver a confiar, eso es un milagro. Que alguien que se acostumbró a defenderse, a endurecerse, a esconderse, vuelva a levantar los ojos y diga, Padre, aquí estoy. Eso es un milagro. Yo no sé quién te rechazó, no sé si fue tu padre, tu madre, tu pareja, tus amigos, tus líderes, tus compañeros de trabajo, la gente que prometió quedarse y se fue. No sé si te rechazaron por tu pasado, por tus errores, por tus cicatrices, por tu forma de ser, por tu proceso, por tu pobreza, por tus torpezas, por tus luchas. Pero sí sé esto, el rechazo humano no tiene la última palabra sobre tu identidad. La última palabra la tiene Dios. Por eso David escribió algo que parece imposible y sin embargo está cargado de consuelo. En el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Qué declaración tremenda. No está diciendo que no dolería, no está diciendo que no sería una herida profunda. Lo que está diciendo es, aunque suceda lo peor en el plano humano, existe una realidad más alta, más fuerte y más eterna. El Señor me recogerá, el Señor me recibirá, el Señor no me dejará tirado donde otros me abandonaron. Y esa palabra recogerá tiene una fuerza preciosa, no habla de un Dios indiferente, habla de un Dios que toma para sí, habla de un Dios que no pasa de largo cuando te ve caído. Habla de un padre que no dice que alguien más lo atienda, sino tráiganlo, yo me encargo. Hay gente escuchándome que sabe lo que es ser tolerada pero no recibida, aceptada por conveniencia pero no abrazada de verdad, incluida en un grupo pero nunca en un corazón. Y hoy el Señor me envió a decirte que su misericordia no es superficial. Él no te admite con fastidio, Él te recibe con amor. Él no te hace un espacio a regañadientes, Él te prepara mesa. Por eso la parábola del hijo pródigo sigue quebrándonos por dentro. Porque esa historia no es solamente la historia de un muchacho rebelde, es la historia de todos nosotros cuando volvemos rotos. En Lucas 15, ese hijo se fue,
malgastó, cayó, tocó fondo, terminó con hambre, vergüenza y olor a fracaso. Y cuando decidió volver, no volvió con dignidad, volvió hecho polvo. Volvió ensayando un discurso, volvió pensando que ya no podía ser hijo, que a lo sumo podría ser jornalero. Eso hace el rechazo. Te enseña a negociar migajas donde antes había herencia. Te convence de pedir permiso para entrar donde antes eras familia. Pero la gloria del Evangelio está en lo que hace el Padre. La Biblia dice en Lucas 15, 20, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Subraya eso en el alma cuando aún estaba lejos, no cuando ya se había arreglado, no cuando ya olía bien, no cuando ya había demostrado fidelidad, no cuando ya había pagado su deuda moral. Cuando aún estaba lejos, el Padre no esperó restauración para mostrar misericordia. La misericordia fue lo que empezó a restaurarlo. Y hay personas que viven creyendo la mentira de que primero tienen que arreglarse y después acercarse a Dios. Cuando deje este hábito vuelvo, cuando sane del todo me acerco, cuando ordene mi vida oro, cuando ya no me dé vergüenza regreso. No, querido, no, querida, así no funciona la gracia. No sanas para venir, vienes para ser sanado. No te limpias para ser abrazado. El abrazo del Padre es el inicio de tu restauración. La misericordia de Dios no es el premio para el que llegó impecable, es el refugio para el que llegó quebrado. Y si algo destruye el rechazo es precisamente eso, el abrazo inmerecido de Dios. Porque el rechazo te hace pensar, si me ven de cerca, me van a soltar. Pero el Señor te mira de cerca y no retrocede. El rechazo te hace pensar, si conocen mi historia se van a apartar, pero Cristo conoce toda tu historia y todavía extiende los brazos. El rechazo te hace decir, si supieran lo que hice, nadie me querría. Y Dios responde, yo sí lo sé y aún así te llamo por tu nombre. La misericordia de Dios no niega tu pecado, pero tampoco cancela tu futuro. No te dice que lo malo estuvo bien, te dice que aún habiendo estado mal, la sangre de Cristo sigue siendo suficiente. No minimiza tu ruina, la redime, no finge que no caíste, te levanta, no maquilla tu pasado, lo somete al poder de la cruz. Y aquí hay algo que necesito decir con claridad. Una cosa es ser rechazado por hacer el mal y otra cosa es quedar atrapado en el espíritu de rechazo. Porque hay gente que cometió errores reales, pecó, lastimó, eligió mal, sí. Pero después de arrepentirse sinceramente, no logra recibir perdón porque sigue viviendo como si su caída fuera más grande que la gracia de Dios. Y eso también es una prisión. Hay gente perdonada que sigue viviendo como condenada, gente lavada que sigue sintiéndose sucia, gente restaurada que sigue hablándose como si Dios todavía estuviera enojado. Pero mira lo que dice Isaías 49, 15 hasta 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¡Qué imagen! ¡Qué ternura! ¡Qué fuerza! El Señor está diciendo, aun si el amor humano falla en su versión más entrañable, el mío no fallará. Aun si alguien que debía cuidarte te soltó, yo no me olvidaré de ti. Aun si hubo brazos que no estuvieron, yo sigo aquí. Aun si hubo voces que te marcaron, yo tengo tu nombre grabado. El rechazo te hace sentir borrado. Dios dice, te tengo grabado. El rechazo te hace sentir olvidado. Dios dice, no me olvido de ti. El rechazo te hace sentir reemplazable. Dios dice, tu nombre está en mis manos. El rechazo te hace sentir desechable. Dios dice, mi misericordia todavía te busca. Ahora, hay otra escena en la Biblia que a mí me conmueve profundamente, porque no solo habla del pecado, habla del desprecio. Habla de una mujer que fue usada, humillada y expulsada. Hablo de Agar en Génesis 16. Agar no era la protagonista deseada de la historia. Era la extranjera, la sierva, la mujer empujada a una trama de dolor que no empezó con ella. Y cuando todo explotó, salió huyendo al desierto. Mira esto. El desierto muchas veces es el domicilio emocional del rechazado. Porque quien se siente rechazado empieza a alejarse, se esconde, se aísla, huye, se seca por dentro. Pero en ese desierto se le aparece el ángel del Señor y allí Agar llama a Dios con un nombre que atraviesa los siglos. Tú eres el Dios que me ve. ¡Qué revelación!
No dijo el Dios que me tolera, no dijo el Dios que me usa, no dijo el Dios que me vigila, dijo el Dios que me ve. Porque lo primero que necesita un alma herida por rechazo no es una lección, es ser vista de verdad, ser vista sin desprecio, ser vista sin morbo, ser vista sin condena, ser vista con misericordia. Hay personas rodeadas de gente pero invisibles. Sirven, trabajan, sonríen, ayudan, predican, cantan, producen, sostienen a otros, pero por dentro sienten que nadie los ve. Y hoy el Señor te dice, yo te veo. Veo la noche que no le contaste a nadie. Veo la palabra que te destrozó. Veo la traición que te dejó desconfiando. Veo el esfuerzo por no llorar. Veo el miedo a volver a amar. Veo la lucha interna. Veo la vergüenza. Veo el enojo. Veo la fatiga. Veo tu intento torpe pero sincero por seguir adelante. Yo te veo. Y no solo te ve, te recibe. Eso es lo que cambia todo. Porque una cosa es que Dios te vea y otra es que te reciba sin arrojarte tu miseria en la cara. Y esa es la gloria de su carácter. Dios no es un inspector buscando motivos para expulsarte, es un padre buscando razones para restaurarte. No es un juez con prisa por destruirte, es un redentor con poder para levantarte. No es un Dios pequeño administrando cupos de gracia. Su misericordia es más profunda que tu ruina, más alta que tu vergüenza y más persistente que tu historia. Pero déjame ir un poco más hondo. El rechazo no solo hiere, también deforma. Te deforma la manera de relacionarte con Dios. Porque después de ser herido por personas, empiezas a suponer que Dios será como ellas. Si tu padre fue distante, crees que Dios era frío. Si alguien te traicionó, temes que Dios también te falle. Si viviste bajo exigencia, imaginas que Dios solo te ama cuando rindes. Si creciste buscando aprobación, conviertes la vida espiritual en una competencia por merecer cariño. Y ahí aparece la religión tóxica. Esa que te hace trabajar para recibir lo que Cristo ya pagó. Esa que te hace vivir cansado tratando de impresionar a Dios. Esa que te enseña a esconder heridas y a vestir culpa con lenguaje espiritual. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es la noticia de que el Hijo de Dios vino precisamente por gente rota, cansada, culpable y herida. Vino por los que no daban la talla. Vino por los rechazados por la sociedad, por los pecadores públicos, por los que no encajaban en la mesa religiosa, por los que cargaban vergüenza visible. Por eso Jesús incomodaba tanto a los orgullosos, porque se dejaba tocar por quien nadie quería cerca, porque se sentaba con los que los demás evitaban, porque no medía la dignidad humana con la vara del fariseo, porque donde otros veían expediente, él veía alma, donde otros veían escándalo, él veía necesidad, donde otros veían fracaso, él veía una historia todavía no terminada. Y algunos me están escuchando pensando, sí, pero tú no sabes lo que me hicieron. Tienes razón, no lo sé del todo, no sé la forma exacta de tu dolor. No sé cuántas veces te cerraron la puerta. No sé cuánto tiempo llevas sangrando en silencio. No sé si el rechazo vino del lugar donde más esperabas amor. Y cuando el rechazo viene de cerca, duele distinto. Cuando viene de la familia, duele distinto. Cuando viene de una iglesia, duele distinto. Cuando viene de alguien que conocía tus luchas y aún así te dejó solo, duele distinto. Pero aún ahí la misericordia de Dios no pierde eficacia. No llega tarde. No se intimida, no dice esto está demasiado roto, no. El Señor sigue entrando donde nadie quiso entrar, sigue tocando lo que otros abandonaron, sigue restaurando lo que parecía condenado. Y quiero decirte algo que tal vez no esperabas escuchar, no permitas que el rechazo te convierta en alguien incapaz de recibir amor. Porque a veces, después de sufrir mucho, uno deja de pedir misericordia y empieza a sospechar de ella. Ya no sabes qué hacer con un abrazo limpio. Ya no sabes cómo recibir una palabra sincera. Ya no sabes descansar. Estás tan acostumbrado a sobrevivir que cuando Dios empieza a tratarte con ternura, hasta eso te parece extraño. Pero hoy el Espíritu Santo quiere reeducar tu corazón. Quiere enseñarte otra vez que no todo abrazo termina en herida, que no toda cercanía termina en traición, que no toda autoridad te va a aplastar, que no toda corrección es rechazo, que no toda espera es abandono y sobre todo que cuando Dios te llama no lo hace para humillarte sino para devolverte identidad. Escúchame bien, el diablo quiere que vivas persiguiendo aprobación,
Dios quiere que vivas descansando en adopción. Hay una diferencia enorme. El que vive buscando aprobación nunca descansa. Siempre rinde examen. Siempre intenta ser suficiente. Siempre teme ser reemplazado. Siempre interpreta cualquier silencio como amenaza. Pero el que entiende adopción sabe que no está en la casa por desempeño, sino por gracia. No vive para ganar un lugar. Vive desde un lugar recibido. Por eso Romanos 8 habla del espíritu de adopción. Porque el Evangelio no vino solo a perdonarte, vino a traerte de regreso a casa, a quitarte mentalidad de huérfano, a romper la voz interior que te dice nadie te quiere aquí, a silenciar el eco del rechazo con una voz superior que dice eres mío. Y cuando eso entra al corazón todo cambia. Ya no oras desde el pánico, oras desde la confianza. Ya no sirves para ser visto, sirves porque fuiste amado. Ya no te arrastras detrás de migajas emocionales. Ya no mendigas validación en cada esquina. Ya no confundes atención con amor. Ya no confundes intensidad con presencia de Dios. Empiezas a discernir, empiezas a sanar, empiezas a poner límites sin amargura. Empiezas a recordar que el rechazo de hombres no cancela la elección de Dios. Mira la Biblia. José fue rechazado por sus hermanos, pero no por Dios. David fue menospreciado en su propia casa, pero no por Dios. Agar fue expulsada, pero no ignorada por Dios. El hijo pródigo desperdició su herencia, pero no perdió el corazón del padre. Pedro negó al maestro, pero no quedó fuera de la misericordia. Y si ellos fueron alcanzados, tú también. Tal vez hoy te toca volver, tal vez no a un lugar físico, sino a una verdad espiritual. Volver a creer que Dios no está harto de ti. Volver a creer que su paciencia no se terminó. Volver a creer que todavía te quieres cerca. Volver a creer que no eres una carga para el cielo. Volver a creer que no has pecado demasiado para la cruz. Volver a creer que la misericordia sigue abierta. Y te voy a decir algo que siento fuerte en el espíritu. Hay gente oyendo este mensaje que está cansada de fingir fortaleza. Gente que aprendió a hacer chistes para no llorar. Gente que se volvió funcional, productiva, útil, pero adentro sigue teniendo un niño herido, una niña herida, esperando que alguien diga, no tienes que ganarte este abrazo. Y hoy el Padre te está diciendo eso, no tienes que ganarte este abrazo. No tienes que comprar esta misericordia. No tienes que impresionar al cielo. Solo ven. Ven con tus preguntas. Ven con tu vergüenza. Ven con tu cansancio. Ven con tus recaídas. Ven con tus lágrimas. Ven con tu corazón desconfiado. Ven con tu historia incompleta. Ven aunque todavía estés lejos. Porque la maravilla de Lucas 15 es que el Padre corrió cuando el Hijo todavía estaba lejos. Y yo creo que eso sigue pasando. Yo creo que mientras tú escuchas esta palabra, el amor de Dios ya está corriendo hacia ti, no para justificar tu pecado, sino para salvar tu alma, no para aplaudir tu caída, sino para levantarte de ella, no para humillarte con un discurso, sino para cubrirte con un manto de dignidad. Y algunos van a decir, pero yo no me siento digno. Nadie lo es. Ese es el punto. Si la misericordia fuera por dignidad, dejaría de ser misericordia. Si el abrazo del Padre fuera por mérito, entonces la cruz sobraría. Pero el Evangelio es precisamente la noticia de que Cristo hizo por nosotros lo que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Él cargó el rechazo último. Fue despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías 53, para que tú y yo no tengamos que vivir lejos del Padre. Él fue herido para que nosotros pudiéramos ser recibidos. Él cargó vergüenza para que nosotros recibiéramos adopción. Él pasó por abandono para que tú pudieras volver a casa. Entonces no reduzcas la obra de Cristo a una inspiración bonita, es redención real, es reconciliación verdadera, es acceso, es entrada, es mesa, es abrazo, es nombre restaurado, es pasado cubierto, es futuro reabierto, es misericordia triunfando sobre juicio. Y si hoy estás al borde de rendirte, no te rindas en la puerta de la casa del Padre. Si ya probaste el rechazo del mundo, no saques conclusiones equivocadas acerca del corazón de Dios. Él no es como el que te dejó, Él no es como el que te usó, Él no es como el que te humilló, Él no es como el que te comparó, te canceló, te negó, te avergonzó. Él es mejor, muchísimo mejor, infinitamente mejor. Él recibe con misericordia, recibe al que vuelve, recibe al que llora, recibe al que no sabe cómo empezar otra vez,
recibe al que se siente indigno, recibe al que viene con la fe rota, recibe al que ni siquiera sabe orar bien, recibe al que solo puede decir: Señor, si todavía hay lugar, aquí estoy. Y yo te aseguro algo en el nombre de Jesús: sí hay lugar, sí hay gracia, sí hay perdón, sí hay restauración, sí hay aceite para tu herida, sí hay pan para tu hambre, sí hay vestido para tu vergüenza, sí hay anillo para tu identidad, sí hay casa para tu cansancio, sí hay padre para tu orfandad. No sigas huyendo, no sigas viviendo como exiliado cuando hay una mesa esperándote. No sigas creyendo la versión de ti que construyó tu herida. Cree la versión que dice tu Redentor. Cree la voz que salió del trono y pagó con sangre por tu regreso. Cree al Dios que dijo: al que a mí viene no le echo fuera. Hoy el rechazo no se va a ir porque yo grite más fuerte. Se va a romper porque la verdad de Dios es más poderosa que la mentira que te persiguió durante años. Y la verdad es esta: tú no eres lo que te hicieron. No eres lo que dijeron. No eres el apodo de tu caída, no eres el archivo de tu vergüenza, no eres la suma de tus fracasos. Eres alguien por quien Cristo murió. Eres alguien a quien el Padre todavía llama. Eres alguien a quien la misericordia está buscando. Así que vuelve a casa, vuelve a la oración, vuelve a la palabra, vuelve a la presencia, vuelve a creer, vuelve a adorar, vuelve a pedir ayuda, vuelve a esperar. Vuelve a poner tu herida bajo la luz del Espíritu Santo, vuelve. Y si no sabes cómo volver, vuelve quebrado, pero vuelve. Vuelve temblando, pero vuelve. Vuelve llorando, pero vuelve. Vuelve sin discurso, pero vuelve. Porque aunque el rechazo te persiguió, Dios te sigue recibiendo con misericordia. Oremos. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti con el corazón abierto. Tú conoces cada historia, cada rechazo, cada herida, cada abandono y cada silencio que nos marcó. Te pedimos que rompas toda mentira sembrada por el dolor y que tu verdad sane lo profundo del alma. Enséñanos a recibir tu misericordia, a creer otra vez, a volver a casa y a descansar en tu amor. Declaro en tu nombre que toda voz de rechazo pierde autoridad sobre tus hijos y que comience una temporada de sanidad, identidad restaurada y comunión contigo. Gracias porque al que viene a ti no lo echas fuera. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra encendió algo en tu corazón, compártela, suscríbete al canal y envíasela a alguien que necesite recordar que aunque el rechazo lo haya perseguido por años, Dios todavía lo recibe con misericordia.